Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar ¿qué, hermano? ¿Sí están conmigo? ¿Hasta alcanzar qué? Gloria a Dios. Los demás no tienen fuerzas. Se las acabaron alabando al Señor. Piensa, hermano, lo que estamos leyendo. ¿Cuál lucha sostenía Pablo? Dice a los colosenses. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué, hermano? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que Pablo dice que él sostenía no solamente por los de Corinto, sino por los de la Odisea, dice primero, y por ellos y por todos aquellos que no han visto su rostro. Él sostenía esta lucha. Él quería que todos conocieran, que todos entendieran realmente el amor de Dios para con todos los hombres. ¿Sí me entiendes? Y por eso él viene diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Este es un misterio, pero él quería que todos lo conocieran, todos entendieran. Esto es algo muy importante para que de esa manera el creyente, todo aquel que venga a los caminos del Señor, sea firme. Porque si no hay esto, hermanos, si no hay en nosotros conocimiento, entendimiento, leímos desde el 2 una vez más, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, va a haber consolación al conocer esto, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Cuánto entendemos? ¿Cuánto conocemos? Mira, muchos de nuestros hermanos, de verdad, hoy en día, que supuestamente el mundo está muy civilizado, hoy en día siguen golpeando a nuestros hermanos, encarcelándolos, por decir las verdades del Evangelio. ¿Sabes cuán lucha se ha levantado, cuánta guerra se ha levantado en contra del cristianismo? Siempre la ha habido. Pero estamos en un tiempo muy peligroso, como dice su palabra, y si nosotros no estamos bien apercibidos, bien entendidos de cuál es la voluntad del Señor, el enemigo bombardea de muchas maneras, y si no estamos bien firmes, bien apercibidos, vamos a comenzar a tolerar o aceptar un montón de doctrinas, un montón de costumbres que son abominables delante del Señor, pero como estas personas instruidas por Satanás dan un aparente sentir de piedad, pero como dice su palabra, con sus hechos la niegan. ¿Sí me entiende? Buscarán enredar a las personas donde el que no está firme, el que no tiene conocimiento, creerá que lo que están diciendo es verdadero, es cierto. Están hablando honestamente, están hablando verdad. Y es bien importante que nosotros nos afirmemos, conozcamos más a nuestro Dios, le busquemos más. Tú necesitas entender la necesidad que tienes de conocer al Señor. Pasar más tiempo en la meditación, orando, escudriñando su palabra, meditando en ella. Para que así como muchos de nuestros hermanos son afligidos, son golpeados, encarcelados, pero ellos no niegan al Señor. ¿Están dispuestos a ir a la prisión? ¿Están dispuestos a ser despojados de sus bienes? Aún a ser muertos por el Evangelio. ¿Sí entiendes?
Entonces es bien importante esto, dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros, o sea, en el Padre y en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros. ¿De qué, hermano? De la sabiduría y del... Mira, cuando la palabra habla siempre, cuando nuestro Señor habla de la sabiduría y del conocimiento, no es del conocimiento de este mundo. Tienes que entenderlo. Porque la gente busca mucha sabiduría y las personas hacen estudio con las demás personas, los agarran como conejillos de indias para hacer experimentos y de ahí sacar sus conclusiones, de ahí sacar sus teorías. Pero todas esas teorías, todas esas conclusiones están basadas a gente que no tiene el conocimiento de Dios, a gente que no teme al Señor. ¿Sí estás aquí? Por lo tanto, esas teorías no pueden aplicar a tu vida si tú eres creyente. Y lo triste es que cuando tú escuchas esas teorías, esas enseñanzas de gente que estudia, ama la sabiduría, pero estoy hablando de la sabiduría de este mundo, y tú escuchas esas enseñanzas, esas teorías, y tú te basas a esas teorías, tú estás viviendo como cualquier otra persona del mundo sin esperanza. Tú te dejas guiar por lo que ellos dicen. ¿Sí me entiendes? Porque esta gente que estudia la sabiduría, los filósofos, toda esta gente que está estudiando el comportamiento de las personas, la psicología, y están mirando cómo la reacción de los hombres, ellos hacen sus estudios con gente que no tiene esperanza. ¿Sí entiendes? Y por lo tanto el resultado que, por ejemplo, ellos hagan un estudio de entre 100 personas y se encuentran un cristiano que para él las cosas resultan diferentes a los 99 demás que hicieron el estudio. Entonces para ellos la conclusión es que si el 99% le sucedió esto o vive de esta manera o padece de estas otras maneras, quiere decir que todos son iguales. Y dejan a un lado a ese uno que vive en fe, que vive para el Señor. ¿Sí entiendes, hermano? ¿Sí entiendes de verdad? Entonces, fíjate lo que estamos hablando para que lo que vayamos leyendo puedas entender por qué Pablo está diciendo esto. Porque siempre se han levantado personas, aún la misma ciencia, buscando el difamar el camino del Señor, buscando el hablar en contra del camino del Señor, el negarlo de una o de otra manera. Y muchos que se dicen ser creyentes van por ese camino del error. Por eso es que miras tantos pastores o predicadores grandes que supuestamente son reconocidos desviándose. ¿Por qué? Porque comienzan a aceptar las teorías o las enseñanzas de estas personas que estudian la sabiduría, pero de este mundo. ¿Entiendes? Es totalmente diferente a la sabiduría del Señor, pero aquí nosotros leemos en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira lo que dice el 4. Dice, y esto lo digo para que nadie, ¿qué? ¿Por qué? Porque va a haber personas, como te dije, no solamente de una manera muy visible en la que tú puedes mirar una enseñanza bien torcida, negando aún al Señor. No, hay gente que van a hablar aún aparentemente las cosas del Señor. Citarán la Biblia. ¿Sí me entiendes? Pero buscarán engañarte, buscarán el arrastrarte y que al final de todo no esté tu confianza puesta en nuestro gran Dios. Ese es un problema muy grande. Ese es un error en lo que muchos creyentes están cayendo. No debes de negar al Señor por ninguna razón. Por eso dice, y esto os digo para que nadie nos engañe, ¿con qué? ¿Qué son esas palabras? Persuasivas. ¿Sí entiendes?
palabras para persuadirte, para decirte, no, esto no es así, este camino no es así, o no necesariamente tiene que ser así, tú puedes escoger, puedes vivir como tú quieras. ¿Sí entiendes? Tú puedes hacerle como tú quieras, te persuaden, te cambian el camino, te lo afiguran muy bonito y te dicen, nah, no creo que sea tan así, tú puedes vivir de esta o de la otra manera y no creo que Dios sea tan así, tan malo. ¿Sí estás aquí? Y comienzan aún a blasfemar en contra de nuestro gran Dios, haciendo como que nuestro Dios es malo, es esto o lo otro, pero ellos lo que están tratando es de hacer, de engañarte con palabras persuasivas para que se acomodan estas palabras a tu carne y se voltean de la sabiduría de Dios a la sabiduría de este mundo. Y tristemente muchos que empezaron conociendo la sabiduría del Señor comenzaron a poner oído a las fábulas, a las filosofías de este mundo y van siendo arrastrados muchos hermanos. Por eso Judas, si no me equivoco, o la tercera carta de Juan dice que debemos de pelear ardientemente por la fe. ¿Sí entiendes? Tú tienes que luchar, tú tienes que esforzarte. Lo que has creído, reténlo. Afirma tu corazón, tu confianza en lo que has creído. Porque mira lo que dice el 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando ¿qué? ¿Sí están leyendo conmigo, hermano? Fíjate lo que dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Y la qué? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, que no se mueven. Pablo está mirando, dice, el buen orden de estos hermanos de los colosenses y su firmeza en la fe en nuestro Señor Jesucristo. No se mueven. Así debemos de ser. Pero si nosotros no nos llenamos de esa sabiduría y del conocimiento, cualquier persona, en verdad, hermano, yo he escuchado, yo he mirado, hay personas que se levantan y con una sabiduría que si tú no tienes conocimiento de la palabra te van a arrastrar. Porque hablan muy bonito. ¿Sí entiendes? Toda esta gente, entiende, los filósofos, toda esta gente, hermano, que supuestamente aconsejan los psicólogos, la psicología, y enseñan lo que normalmente le pasa a la gente. Pero ellos hablan de gente sin esperanza. Pero ellos hablan de gente que no tienen a Dios. ¿Sí entiendes? Ellos saben sumar y multiplicar, pero no en la sabiduría del Señor. Y las cuentas le salen bien. Tú los miras y dices, no, tienen razón. ¿Sí entiendes? Humanamente, seguro que así te va a pasar aquello. Pero en el Señor, acuérdate que aunque el árbol esté torcido, en el Señor hay esperanza. ¿Sí entiendes? Puede ser enderezado. Nosotros mismos estamos de ejemplo. ¿Entiendes? Pero para la ciencia, para la psicología, para ellos no es así. Simplemente eres un caso perdido, no hay esperanza, estás fracasado. No puedes prosperar. Pero la sabiduría del Señor es diferente. La sabiduría del Señor, si tú permaneces en su voluntad, dice que las bendiciones te alcanzarán. Y serás bendito en todas las áreas. En todo lo que tú pongas tu mano, serás prosperado. ¿Sí entiendes? Esas son grandes nuevas. Por eso es que muchas personas, tú las escuchas hablar y todo lo que hablan es sin fe, sin esperanza. Todo es derrota, todo es destrucción, todo es mal. No hay vida, no hay salida, no hay nada de esperanza. Y tristemente muchos cristianos viven así. Cuando nosotros en el Señor
tenemos esperanza, tenemos salida. Tú cantas, no es con espada, no con ejército, pero de todas maneras sigues atribulado. De todas maneras sigues lleno de ansiedad. ¿Por qué? Si tu lucha no es con espada ni con ejército, no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu habilidad. ¿Sí estás aquí? No es con las personas que tienes conocidas ahí que tú dices, oh, ellos me van a ayudar, me van a sacar de esta situación. No, no es con eso. Pero si fueras creyente, lleno del conocimiento, sabrías cómo es la carrera esta. Sabrías cómo es la guerra, la lucha. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, sino que son poderosas. ¿Sí estás aquí? Entonces, esa es la diferencia. Si hablamos de la sabiduría del Señor, es totalmente diferente al concepto que tú tienes aquí terrenalmente. Cómo las cosas suceden, cómo las cosas pasan. Sí, ellos han estudiado el ciclo de la vida y ellos te dicen qué puede pasar y qué puede ser. Pero Dios puede hacer que ese ciclo que normalmente sucede sea alterado. ¿Sí entiendes? O sea, hay un cambio en ese ciclo. Normalmente las personas saben que si está así, el clima va a pasar esto o va a pasar lo otro. Pero Dios puede alterar todas las cosas por amor a su pueblo. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, vamos a leer el versículo 6, dice, por tanto, ¿qué dice? ¿Sí entiendes? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, no te pierdas, no le cambies, no comiences a mirar las cosas de aquí como atractivas, como deseables, codiciando las cosas de este mundo. Vamos de pasada, ¿sí entiendes? Y luego sigue diciendo que arraigados, ¿qué es eso? ¿Qué es arraigados? Cuando tú quieres tumbar un árbol y lo sacudes y no quiere caer, ¿por qué es? Porque está bien arraigado, sus raíces bien profundas. Y por eso dice que nosotros debemos de estar arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Él, en nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes esa esperanza, no puedes voltear hacia atrás. Si el mundo tiene muchas propuestas para ti, Satanás tiene muchas propuestas para que tú dejes de amar, para que dejes de servir, para que dejes de adorar a tu Dios. Y muchas personas van a ser usadas. Y como tú te pones a escuchar y analizar el consejo, lo que estas personas hablan, y tú te quedas, no, pues sí, sí es verdad. Y la verdad que habías dicho que sí era la de ayer, que contradice esta verdad porque ahora la aceptas esta otra verdad. ¿Entiendes? Tú habías conocido, por eso de la manera que habéis conocido, habéis sido instruido en Cristo, permanece en Él. Porque al rato esta sabiduría, escuchas tú otra y dices, oh no, esta es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que el Señor dice o lo que dice esta gente? ¿Están aquí, hermano? Tienes que entender esto, ponerlo en tu corazón, porque cada día se levantan más y más personas con mucha astucia para engañar a los hijos de Dios, para difamar el evangelio, para decir que todo esto es una farsa. Y si tú no estás arraigado y sobreedificado en nuestro Señor Jesús, correrás, te irás. Porque es más fácil vivir esta vida creyendo donde no hay justicia, donde no hay juicio, y tú puedes vivir en la manera que tú quieras, que al cabo moriremos y todo se acabará. Eso es lo que trata esta gente de hacer, pero no es así. Pablo dice, si no hubiera resurrección de los muertos,
Pues entonces vivamos, vayámonos, disfrutemos. ¿Estás aquí, hermano? Siempre ha habido esta contienda, siempre ha habido esta discusión. Pero tú como creyente, ¿qué crees? ¿Dónde están tus raíces? ¿En qué has sobreedificado? ¿Entiendes? Sigue una vez más el 7, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados, ¿en qué? En la fe. Así como habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracia. Dice el 8, mirad que nadie en qué. Una vez más, ¿verdad? Lo leímos en el 4 y dice una vez más aquí, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no. Ellos buscarán cómo enredarte, usarán una sabiduría de este mundo que es diabólica, buscarán darte un entendimiento de la vida, de la creación, de todo cómo tú debes de vivir aquí, pero no según Cristo. ¿Sí entiendes? Ellos aceptan un montón de cosas y tú puedes, yo creo has mirado o puedes mirar, puedes darte cuenta y a todo le hallan un bien. Pueden practicar cualquier cosa abominable, pero ellos tienen un razonamiento que está bien lo que están haciendo. Y el Dios que prohíbe esas prácticas, ese Dios no está bien. Ese Dios no existe. No hay tal Dios. Ellos quieren un Dios bondadoso, un Dios que tolera todas las cosas y pueden vivir de la manera que quieren. Y no hay juicio, no hay castigo para ninguna clase de perversidad o de manera de vivir. ¿Estás aquí? Pero no es así según Cristo. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Porque estas personas usarán de sabiduría de este mundo y astutamente buscarán engañarte. Por eso tú puedes mirar muchos que habiendo sido creyentes fueron arrastrados una vez más a los placeres, a los deleites de este mundo. Porque les hicieron creer que todo esto es solamente alguien lo puso para oprimir, para esclavizar al hombre y tú tienes que ser libre de esto. Muchos se sienten esclavizados. Pero si estas personas verdaderamente hubieran sido libres, no hay mayor libertad que vivir en el Evangelio del Señor. ¿Sí entiendes? ¿Estás aquí, hermano? No hay mayor libertad. Entonces, por eso dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. No vayas atrás de las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos, a las enseñanzas que ha establecido el mundo, pero no según Cristo. Esas cosas no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesús. Y tú puedes adaptarte a este siglo, a las cosas de este mundo. Tú puedes perseguir las cosas de este mundo, pero todo eso te va a acarrear la muerte. ¿Sí entiendes? Y tienes que entenderlo. Mira, ahí en Romanos capítulo 12, abre tu Biblia. Cuando nosotros buscamos esta sabiduría, donde están los tesoros de la sabiduría, y buscamos nosotros el conocimiento de nuestro Dios, será fácil entender esto. Pero de otra manera seremos fácilmente engañados creyendo que estamos bien. En el capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienes, hermano? Aleluya. Dice, no os conforméis a este siglo. Mira, hermano, no te adaptes. ¿Sí me entiendes? No trates de vivir como las demás personas. Es lo que nos está diciendo. Muchas veces lo has leído, pero otra vez sales y buscas el adaptarte, buscas el encajar, el vivir. Mira, hermano,
¿Qué pasaría? Ahorita estamos muy tranquilos y muy conformes y con todas las tecnologías y todas las cosas que tenemos ahorita. Mira unos pocos años atrás, hermano, donde no estaba la tecnología que está ahorita, no había la ciencia que hay ahorita. Si volviéramos hacia atrás, ¿crees que puedes sobrevivir? ¿Podrás sobrevivir? ¿Sabes que cada día nos estamos acostumbrando más a este cambio, a depender de la tecnología? Y donde todo esto deje de existir o pare, ¿qué va a pasar? Las personas por un día, no por un día, por unas pocas horas que se les vaya la electricidad, se vuelven locas. ¿Sí entiendes? Y antes las personas por miles de años vivieron sin electricidad y sabían vivir. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Estamos dispuestos, listos? Porque de todas estas cosas podemos ser limitados una vez más. ¿Estamos dispuestos? Estamos muy conformes a estas cosas. Pero lo más peor es cuando dice aquí que no nos conformemos al vivir, que no nos adaptemos al vivir como esta gente en las prácticas, en las cosas que ellos están día a día practicando. ¿Sí entiendes? Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino que. ¿Sí estás leyendo, hermano? ¿Sino qué? ¿Qué es transformar? Algo que ya está, lo tienes que cambiar, ¿verdad? Transformarlo a algo diferente. Entonces, tú y yo, cuando venimos a los caminos del Señor, necesitamos ser transformados, cambiados. ¿Sí me entiendes? Porque si vivimos de la misma manera, por eso dice, no te conformes a este mundo, no te es cómodo, no encajes con este mundo. Deja de practicar, deja de vivir de la manera que este mundo va viviendo. Teniendo el conocimiento del Señor, habrá mucho valor, habrá mucho por qué luchar. Pero a causa de que no hay el conocimiento, te da lo mismo vivir como sea. Porque no entiendes ni acerca del juicio del Señor, ni de la justificación del Señor. No conoces realmente cuán grande es tu Dios. Cuando tú conoces y conoces más y más a tu Dios, así como tú lo conoces en su bondad, al mismo tiempo te vas dando cuenta de lo terrible que es caer en sus manos si andas en desobediencia. ¿Entiendes eso? Y tú dices, terrible, sí dice así su palabra, que es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Y es terrible estar en esa presencia. ¿Sí entiendes? De verdad. Pregúntale a Moisés. Pregúntale a Jacob cuando estaba dormido y miró que ángeles subían y ángeles bajaban. Es espantoso este lugar, dijo. Es terrible por lo que miraba. ¿Sí entiendes? Pero entonces nosotros debemos de entender qué es esto. No debemos de conformarnos, no debemos de encajar a este mundo. No puedes vivir practicando las mismas cosas. ¿Sí entiendes? Dice, sino transformados por medio de qué. Te tienes que transformar cuando tu mente ha sido renovada, dice, por medio de la renovación de vuestro. Cuando tu entendimiento ha sido renovado, tú vas a ser transformado. ¿Sí entiendes? ¿Qué es una mente renovada? Una mente renovada no es lo mismo que transformada. Renovada es una mente nueva. Y transformado es que nosotros vamos a ser cambiados, pero por medio de que fuimos renovados. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo es que tú como cristiano puedes pensar de la misma manera? Desear igual que ellos,
juzgar igual que ellos. Haces todo igual que ellos. No hay una diferencia. Tú no puedes mirar o pensar de la manera que el Señor piensa. Deberías, pero no lo haces, sino que piensas de la misma manera que piensa el mundo, con una sabiduría terrenal. Piénsalo, cada vez que tú actúas, cada vez que te justificas, ¿qué sabiduría estás usando? Si tu mente hubiera sido renovada, realmente tú fueras otra persona, ya fueras transformado. Pero a causa de que no profundizas en el conocimiento, en la sabiduría del Señor, y no entiendes realmente cuál es su perfecta voluntad, por eso es que tú no puedes ser transformado. Tu mente tiene que ser renovada. Tú aprendiste una cosa, fuiste enseñado de una manera, en el ambiente que te criaste, tú miraste cómo es que se vive en el mundo, pero en el Señor esa manera de pensar, de ver las cosas, de sentir, tienen que ser cambiadas. ¿Estás aquí, hermano? Si no, de la otra manera, nunca cambiarás. Aunque tú quieras. ¿Cómo vas a cambiar si tu mente no ha sido renovada? Si tu mente no es nueva, si tus pensamientos no son nuevos, hay un buen deseo de hacer las cosas diferentes, pero no hay nada que te dé ese soporte. No hay nada dentro de ti, en tu corazón, que te ayude y que te apoye cuando tu vieja naturaleza quiere hacer algo. No hay nada dentro de ti que te diga, no, no es de la manera que a tu Dios le agrada. Si estás aquí. Por eso es que muchas veces sientes cosas en tu corazón y no hay nada que te diga que lo que estás sintiendo está mal. Porque no ha habido una renovación en tu entendimiento. ¿Entiendes, hermano? De verdad, por eso practicas y practicas y practicas y necesitas que alguien te dé y te diga, así como estás obrando no es correcto. Y no entendía. Yo creía que estaba bien. ¿Nadie le ha pasado eso? Sí, tropiezas y cuando te dicen, no, es que como vas caminando no está bien. ¿No está bien? No. Oh, yo pensaba que sí. ¿Por qué? ¿Por qué pensabas que sí? ¿Porque tu mente estaba renovada? No ha estado renovada. Entonces es muy necesario que busquemos su rostro, que le pidamos sabiduría. Por eso Pablo hablaba a los efesios, dice que él oraba para que Dios les diera ese espíritu de sabiduría y de revelación. Lo necesitamos, porque si no, tú juzgarás de acuerdo a este mundo. Tú opinarás de acuerdo a este mundo. Tú harás todas las cosas, tu justicia, de acuerdo a este mundo y no de acuerdo a la justicia de Dios. Pero cuando tú estás conociendo la justicia de Dios, al principio puede ser que haya ese choque en tu justicia propia, en la justicia de Dios, hasta que hagas que esa sabiduría de Dios penetre hasta que sea renovado completamente. ¿Estás aquí, hermano? ¿Entiendes? Tenemos que luchar para buscar. Y acuérdate, esto no viene de los hombres, porque tú puedes ser muy sabio, muy inteligente terrenalmente. Pero acerca del conocimiento del Señor no hay nada en ti. Tú puedes ser una eminencia y cuando tú juzgues un caso, lo harás, pero no en la justicia de Dios. Tú hablarás, pero no en la sabiduría del Señor. Y te equivocarás. Por eso es muy importante cuando leemos, no os conforméis a este siglo, no te adaptes, no sigas viviendo, no sigas pensando, no sigas hablando, no sigas las costumbres, no sigas las modas. Todas estas cosas son solo más ataduras para ti. Se te hace cada día más difícil confiar, creer en tu Dios. Porque si tú entendieras que esta gente sabia, que se dice ser muy sabia, muy inteligente, muy científica, lo que buscan es cada día hacer más lejos a Dios de sus vidas y no solo de las de ellos, sino de las de todo el mundo. Ellos buscan criar cosas para dar vida al hombre, tener poder sobre toda la creación, para jactarse, para creerse que ellos son
autosuficientes y no necesitan de Dios. Pero es triste que el creyente vaya de la misma manera. Acuérdate cómo les fue a aquellos que estaban construyendo esa torre de Babel. ¿Entiendes? Querían llegar hasta la cima. Y va a llegar el tiempo que Dios va a hacer juicio, así como hizo con esa gente. Porque cada día esta ciencia, yo sé que entre ellos hay uno que otro que es cristiano y busca el defender las cosas del Señor. Pero es un poco porcentaje. Las demás personas solamente se empeñan y buscan el difamar, el negar la existencia de Dios. ¿Sí entiendes? Y hablan y te enredan si tú escuchas y creerás ahora lo que ellos dicen. Y correrás de un lado hacia otro creyendo que lo que están hablando es verdad. Debes de poner tu corazón en buscar la sabiduría del Señor para que nada te mueva. Y leemos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermano? Entonces tú vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo? Cuando tú seas renovado de tu entendimiento. Cuando tú entiendas cuál es la voluntad de Dios, esto sí le agrada, esto no. Por eso dice, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que tú entiendas realmente que lo que tú estás practicando, si agrada o no agrada, si lo que tú miras que esta gente va arrastrándose, siendo todos guiados, tú puedas discernir, ¿agrada a mi Dios o no agrada a mi Dios? Pero de otra manera, tú tienes odio, rencor, haces diferencia entre una persona y otra. ¿Cómo es posible que no puedas juntarte? Imagínate, aquí se sienta Panchito, aquí ora Panchito, y Juan no puede venir aquí, tiene que irse hasta por allá porque le da alergia. ¿Sí está bien eso? Aquí no pasa eso, ¿verdad? Sí pasa. Sí pasa. Entonces, si quieren que yo ore, a mí me dejan en aquella esquina. Si no, no oro. Tú eres el que te lo pierdes. Yo no sé por qué haces así, porque si al cielo vamos a ir todos, si aquí no lo quieres ver por unos días, ¿cómo lo vas a ver allá por la eternidad? O te quedas tú en el cielo, o digo en la tierra, o se queda aquel. Sí, porque no van a poder ir, para no poderse ver allá en el cielo, mejor que te dejen en la tierra. ¿Sí entiendes? Así son las cosas. Así son las cosas. Pero no, es que acá a Tito le huelen los sobacos, mejor me voy allá. Seguramente los apóstoles iban a echarse spray y todo, y así andaban diario, ¿verdad? No, hermano, hermana. No es así, de verdad. De esa manera nos estamos nosotros encajando bien en este mundo. Y así como el mundo mira, así como el mundo discrimina y hace diferencia, es triste que entre los cristianos, o que se dice ser cristianos, haya racismo, haya diferencia entre unas personas y otras. ¿Eso es la sabiduría de Dios? No. Si tú lo analizas, es la sabiduría de este mundo. Y toda la sabiduría de este mundo es animal, es diabólica. ¿Sí entiendes? Y ellos sí hacen diferencia entre un color y otro, entre una raza y otra. Mira, hermano, yo me he encontrado unos, pero grande en nopal en la frente, y no quieren hablarte ni una palabra en español. De verdad. Ahora, yo entiendo que los que no saben, pero ellos saben español. Simplemente no quieren hablarlo.
¿Y tú cómo sabes? Me vas a preguntar. Yo lo sé. Porque cuando me retiro de ellos, ya están hablando en español. Sí, es verdad. Todo eso es la sabiduría de este mundo. Hacen diferencia entre uno y otro. Este sí porque es de esta raza, este no porque no. ¿Sí estás aquí? Pero lo triste es que nosotros como cristianos encajemos en esa sabiduría. No debemos de conformarnos, no debemos de adaptarnos. Debemos de ser transformados. Si mi papá me enseñaron en ser racista y hacer diferencia entre uno y en otro, cuando vengo a ser hijo de mi Padre Celestial, eso ya no trabaja. Tengo que sacarlo de mi vida. ¿Sí entiendes? Nada de que allá en mi rancho así somos. Podrá ser así, entonces vete para allá. Porque aquí no es así. De verdad. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas una nueva doctrina, una nueva costumbre, una nueva enseñanza. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos. No hacer diferencia. Para mí es triste. Yo miro, hermano, no se pueden juntar uno con otro. Y yo no estoy diciendo que tienen que estar todos abrazados, orando ahí abrazados, no. Pero no puedes orar aquí porque, oh no, y otros dicen, no, es que aquí es el lugar del hermano Julano. Nadie ha comprado un pedacito aquí. El que llegó tarde, que se vaya atrás. Oh, yo no sé, o dónde está tu título de que compraste esto. Pues sí, va a llegar el día que ni tú vas a poderte sentar ahí. Y vas a gritar de allá, es que esa es mi banca. No, no es cierto, no es nada tuyo. Nada. ¿Sí entiendes? Quizás uno van a decir, es lo que quería sentarme hasta allá. No, cuando tú deseas, tú vas a estar buscando el rostro del Señor. Tú vas a estar, entiendes, tu mente ha sido renovada, ha sido cambiada. Eres otra persona, piensas diferente. No vas a estar contendiendo, peleando por niñadas, por cosas que no debes de estar discutiendo. ¿Sí entiendes? Te haces a la gente de enemiga por nada, nada más porque no te gusta, se mira feo, fea. Y ya, no es tu amigo, no puedes hablar con él y no sé qué. ¿Cuántos se odian nomás porque se miraron? Así se odian. Nomás porque al mirarlo no le cayó. ¿Qué es eso? Que le cayó, no le cayó. Nadie ha escuchado eso. Yo sí lo he escuchado muchas veces. No, yo cuando lo miré así sentí algo raro, ya mejor ni le hablo. Cuidado. ¿Qué tal que traes un demonio y aquel es espiritual y tu demonio te dice, no te le acerques? ¿Sí entiendes? Entonces debemos de ser transformados para que entonces podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera entenderemos y nos daremos cuenta de qué manera estamos viviendo. Ahorita todo pensamos que está bien, pues sí, así fuiste criado. Por eso yo muchas veces les he dicho, hermano, eres como una fiera del campo y es normal. Tú dices, no, pero ¿qué hice? Oye, golpeaste 2 a 3, maldijiste a otros 10 y todavía preguntas, ¿qué hiciste? ¿Cómo voy a creer que no te das cuenta lo que estás haciendo, lo que estás provocando? ¿No sabes qué es ser amable? Ahora tú me puedes preguntar, hermano, pero en la Biblia no dice que seas amable. ¿No has leído? En la Biblia dice que debes de ser amable. Y yo no estoy diciendo que ser amable es que estés abrazado de todos y ahí contando chistes y no. Ser amable es que tú respetes a las personas y así como tú quieres que te traten, tú las trates a ellas. Cuando tú pides algo y te lo dan de mala gana, ¿te gusta? ¿Te agrada? ¿Y por qué entonces tú lo das de mala gana? ¿Sí entiendes? O si tú quieres que cuando tú pidas algo, rápido vayan y te lo den.
Pero cuando a ti te lo piden, ¿cómo eres? Con diligencia vas y obedeces a tu Dios. Tu mente no ha sido renovada. Tú no has cambiado. Sí has dejado unas 2, 3 cositas ahí y ya te sientes muy cristiano. No. Tenemos que ser renovados, cambiados, para que tengamos una actitud diferente, transformada, completamente. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Debemos de luchar. Mira, abre tu Biblia en primera de Pedro. Aleluya. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Escuchando a esta gente, hermano, escuchando la enseñanza de este mundo, Romano nos dice, mira, que por esta causa viene la ira de Dios, porque esta gente retiene la verdad con injusticia. Muchos de ellos saben de verdad, muchos que entienden, que investigan, se dan cuenta de las cosas que están escritas y las comprueban que existieron y existen. ¿Sí entiendes? Pero ellos rehúsan y esa verdad la encubren. Esa verdad no la dan a conocer. Y todo esto provoca que la ira del Señor venga sobre la gente. ¿Sí entiendes? Mira, en el capítulo 1, versículo 13, lo tienes. Dice, por tanto, ceñidos los lomos, ¿de qué? Una vez más, de nuestro entendimiento. Tu entendimiento tiene que estar firme. ¿Sí entiendes? En el Señor. Sed que sobrios es que estés consciente, bien consciente de las cosas. O sea, que no estés ebrio, sino que bien cabalito en tus 5 sentidos. Consciente de las cosas. ¿Sí entiendes? Y no nomás sobrio, sino que más. Cuando tú entiendes, hermano, qué es lo que se va a revelar un día, la gracia que va a venir, estas cosas que miras día a día en este mundo, no las codiciarías. ¿Sí entiendes? Porque sabes que algo grande te espera. Sabes que un premio grande viene para ti. Por eso está diciendo, y esperaos, ¿por qué? Por completo. No a medias, no un poquito, no unos días, unos años, sino espera completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Tú debes de estar bien arraigado, bien sobreedificado en el Señor, sabiendo que las promesas que Él ha hecho, las cumplirá. Y que un día, mira hermano, que ahorita no estás tú encajando en este mundo y no te quieren, pero eso no te debería de caer de sorpresa. Porque lo hemos leído en muchas partes. Y en primera carta de Juan, el capítulo 3, dice que por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Pero eso significa, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, el ser hijo de Dios te acarreará que el mundo no te ame. ¿Pero qué prefieres? ¿Encajar en este mundo? ¿Conformarte a este siglo? No, hermano. Lucha por las cosas de arriba. Por eso dice que aquí esperemos por completo a la gracia que va a ser manifestada cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y dice el 14, como hijos obedientes, ¿qué hermanos? Gloria a Dios. ¿Sí lo leyeron, hermano? Eso, hermano. ¿Sí entendieron lo que leyeron? Que como hijos obedientes, si nosotros tenemos esa esperanza
Y si nosotros queremos esa gracia que un día se va a manifestar, debemos de estar firmes. Y como hijos obedientes, dice, no os conforméis. Una vez más, no nos conformemos, no nos acoplemos, no sintamos que este es nuestro mundo, de aquí somos. Vamos a enredarnos en todas las prácticas y aceptar todas estas enseñanzas, todas estas teorías, pero vamos a ser amigos de este mundo. No, ¿sí entiendes? Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que ¿qué? Antes tú querías hacer esto y lo otro y aquí y allá, pero ahora tu mente es renovada y tú eres una persona transformada. Eres diferente. No puedes pensar de la misma manera ni desear de la misma manera. Mira, hermano, esta es una lucha día a día. Si tú te descuidas en estar conectado en el Señor, al rato te vas a conformar otra vez a esos deseos que tenías antes. Antes tú deseabas esto y aquello y practicabas cualquier cosa que se te ponía enfrente. Y hoy si estás buscando al Señor, esas cosas te causan repudio, desagrado. Ya no las quieres practicar, ni aún quieres hablar de ellas. Qué bien. Pero si tú te descuidas, aquellas cosas que ahora las miras mal, las volverás a empezar a ver como agradables. ¿Estás aquí, hermano? Piensa lo que te estoy diciendo, porque muchos, el enemigo otra vez les ha enredado, les ha cambiado el entendimiento, les hace creer. Yo he mirado a muchos, hermano, que empezaron corriendo bien, luchando esta carrera, esforzándose, buscando el rostro del Señor, pero comenzaron a escuchar por algún lado y por otro, comenzaron a creer que ellos son más sabios, más inteligentes, que ellos tienen mejor razonamiento, que ellos conocen más las profundidades de la sabiduría, y todo eso solamente ha sido para que su fin sea caer en una cisterna, hundidos, ¿sí entiendes? Y perdidos y apartados de la gracia de Dios. No puedes descuidarte, no puedes unos días sí, unos días no. Vela, esfuérzate, esforcémonos, porque así como leímos en el 31, en el 13, así como hijos obedientes, o en el 14, como hijos obedientes, no nos debemos de conformar, ¿sí entiendes? Tú tienes que buscar, tú tienes que servirle, tú tienes que obedecer al Señor día a día. Si tú te conformas, cada día empezarás a ver aquello que llegó a ser malo delante de ti en tus ojos, volverás otra vez a practicarlo. De verdad. Quizás dejaste de ver cosas, de hablar cosas, de pensar en cosas, pero por el descuido te adaptaste otra vez a este mundo y comienzas a ver, a pensar como este mundo. Si tú no entiendes, esta es una lucha diaria, continua. Si tú no lo entiendes, volverás otra vez a conformarte a este siglo. Necesitas aprender a luchar. Leímos, no seáis engañados. ¿Sí entiendes? Tu mente tiene que ser cambiada, renovada. Aunque tú escuches otros mensajes, aunque escuches personas que tienen apariencia de piedad, no te debes de dejar llevar por esa sabiduría. ¿Sí entiendes? Y dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mira, aquí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 20. Lo tienes. Piensa por qué, una vez más Pablo aquí, lo que le dice a Timoteo.
De verdad es triste, hermano. Yo he mirado muchos hermanos que se miraba que se esforzaban, que deseaban, querían de las cosas del Señor. Pero comenzaron a escuchar la sabiduría de este mundo. Y si tú no sabes entender o discernir entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo, parece que van de la mano. Porque tú escuchas a estas personas que aún te dije hace rato, citan textos de la Biblia. Y meten a Dios en su sabiduría, pero el fin de todo eso es para desviarte de la gracia, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El enemigo puede usar lo que sea, hermano, con tal de que tú no le sirvas a Dios. Con tal de que tú no pongas tu confianza en nuestro Señor. Tú puedes servir lo que tú quieras. Tú puedes ser tu propio Dios. Pero con que no adores al Creador de todas las cosas, el enemigo está contento. Porque sea que adores a un ídolo, a un Dios o a cualquier otra cosa, y tú dices, bueno, yo no adoro nada de eso. Escudriñate si no hay algo más que adoras, o a ti mismo, o a alguien que está a tu alrededor. ¿Sí me entiendes? Porque quizás pones mucho empeño en lo que está al lado tuyo. Mira, dice el 20, lo tienes. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha lo que se te ha enseñado, lo que se te ha dicho, guárdalo. Evita las profanas pláticas sobre qué. Piensa que le está diciendo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsas llamadas ¿qué? Mira, hermano, porque a veces hay programas en la televisión, en el internet, que supuestamente están mezclados como con las cosas religiosas y las cosas de Dios, pero esta gente mete cosas para contradecir o difamar las cosas de Dios. Y luego te empiezan a decir que hace 2,000 millones de años y que quién sabe qué. Y ellos, cuando tú escuchas que ellos hablan de hace 1,000,000 de años, 2,000 millones de años y quién sabe qué, ellos están hablando nada de la fe. Ellos están hablando de la evolución. ¿Sí entiendes? ¿Entiendes? Cuando tú escuchas eso, no ocupas que te digan es que la evolución, no. Ellos ya están hablando de la evolución. Y te hacen creer que esto pasó así y así y así y de esta otra manera. Y sin darte cuenta, lo que ellos están diciendo es que lo de Génesis es una farsa. Entonces te hacen creer que la creación y que toda la criatura está hecha de otra manera y evolucionó y yo no sé, ellos piensan que quizás en unos 1,000 años nos van a salir alas. Yo no sé por qué piensan eso. ¿Sí estás aquí? Porque si fuera así, entonces ya todos deberían de volar para dejar de gastar combustible y de andar inventando aparatos. ¿Sí entiendes? Y por eso está diciendo, evita las profanas. ¿Por qué profanas? Porque son cosas que son en contra de la voluntad de Dios, ofensivas a las cosas santas. ¿Sí entiendes? Eso es profano, es algo malo, sucio, delante de la presencia del Señor. Y por eso Él está diciendo, evita las profanas pláticas. Ni siquiera debes de estar platicando, ¿sí entiendes? O queriendo discutir o hablar con esta gente. Dice sobre cosas vanas y los argumentos, porque estas personas tienen argumentos. Estas personas te dicen, sí, aquí está, y ellos han estudiado, y sí, así está la creación, así se ha creado todo, así desciende todo, así viene todo y todo es así. Por eso yo te dije, la sabiduría de ellos trabaja para las personas que no tienen esperanza. Pero si tú eres una persona de fe, si tú eres una persona que ha depositado su esperanza en el Creador, para ti las cosas son diferentes.
Sus pronósticos de ellos no deben de trabajar en ti. ¿Sí entiendes? Sus estadísticas no deben de trabajar contigo. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque para ti las cosas son diferentes en el Señor. Para ti hay vida, hay esperanza. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, porque no quiero que vosotros os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque para ti hay esperanza. Para ellos vas a morir y después a lo mejor vendrás en yo no sé, en un pájaro, en un perro, en un chivo. Eso es lo que ellos dicen. ¿Sí entiendes? O a lo mejor en un árbol y llega otro y te tala. O en una cucaracha y te aplastan. O en un gusano y el sol te quema. Yo no sé. Para ellos es esa la esperanza. Pero para el creyente no. Así que piensa que la sabiduría del Señor es totalmente diferente. Y cuando tú escuchas a esta gente con mucho intelecto terrenal, no te maravilles. ¿Sí entiendes? Dice el 21, la cual profesando algunos, ¿qué les pasó? Si escuchas, dice, la gracia sea contigo, amén. Fíjate lo que le dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Es triste. Yo lo he mirado. Muchos comenzaron a investigar, a indagar y que ya salió otro libro de quién sabe dónde y otro libro del santo no sé qué y comienzan, no se les hace suficiente esta Biblia. ¿Sí entiendes? Quieren más libros y más libros y más libros. Tan fácil que es. Nuestro Señor Jesús solo dijo, mira, ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y derecho para el cielo. Ah, no, pero la gente quiere algo más. Así como al joven le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, Señor. Yo siempre los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pues si ya le habían dicho que hiciera eso nomás. ¿Sí entiendes? ¿Para qué quiso escarbarle más? Para que el Señor le dijera, entonces, vende todas tus posesiones. ¿Sí entiendes? No ocupas escarbarle más. No ocupas, aquí está la palabra, aquí está de la manera que podemos nosotros llegar al cielo. En la manera que nosotros podemos heredar la vida eterna. Mejor permanezcamos firmes en esa esperanza, agradando al Señor. ¿Sí entiendes? Si no te conformas a la sana doctrina, dice su palabra que estás envanecido y deliras acerca de conocimientos. ¿Entiendes, hermano? Afírmate en el Señor, clamemos a Él, no ceses, no pares, día a día, porque lo que hoy para ti lo puedes ver ya que es mal, si te descuidas mañana será bueno. Mañana otra vez te deleitarás. Clama al Señor. ¿Sí entiendes, hermano? Te voy a dejar con esto, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.